Aleluya. Todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? No soy yo que le estoy bendiciendo, es el Señor que lo está bendiciendo. En esta noche vamos a entrar en un tema que nos corresponde a cada uno de nosotros que le hemos creído al Señor. Y cuando yo le digo que le hemos creído al Señor, quiere decir que marcamos ahí una diferencia. No es que hemos creído en el Señor, sino que le hemos creído al Señor. Amén. Ustedes saben la diferencia, ¿verdad? Los que le creemos al Señor nos sometemos a obediencia a Él. Los que creemos en el Señor sabemos solamente que Él existe, pero no nos sometemos a una obediencia. Amén. Pero los que se someten a una obediencia al Señor es porque le creemos a Él y nos sujetamos a Él en obediencia, ¿verdad? Y cuando nos sujetamos a Él en obediencia, su Espíritu nos guía y su Espíritu nos da identidad de hijos. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de adopción como hijos. Y una de las escrituras claves para darle inicio a esta clase es Romanos 8, del versículo 15 al 18. Y yo lo voy a leer. Vamos a leer esa parte de Romanos 8, del 15 al 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces estamos hablando de un punto muy importante donde nuestra identidad como hijos por medio de la adopción es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, eso nos da una identidad. Y la identidad es porque por el hecho de que nosotros somos guiados por el Espíritu, ya no hacemos como queremos, sino hacemos como Dios quiere, por medio de la guía del Espíritu Santo. Del guía, ¿verdad? De la guía. Entonces, cuando leemos esa parte de la Escritura, en el versículo 15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuáles son los temores que podríamos tener si tuviéramos todavía el espíritu de esclavitud? ¿Verdad? De que podemos ser condenados, ¿verdad? Que no tengamos herencia en el reino de Dios, ¿verdad? Que son los temores que pudiéramos tener si todavía tuviéramos el espíritu de esclavitud. ¿Qué es el espíritu de esclavitud? El espíritu de esclavitud es el pecado. Porque cuando nosotros nos sujetamos al pecado para obedecerlo, nos hacemos esclavos del pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando nos hacemos esclavos tenemos la incertidumbre y el temor de que Dios no nos va a aceptar. ¿Y por qué debemos de tener temor en este aspecto? Es porque la gracia de Dios se manifestó por medio de la crucifixión de su Hijo Jesús en la cruz para salvarnos y redimirnos. Amén. Si no había habido ningún sacrificio, pues primeramente no hubiésemos tenido una oportunidad de conocer a Dios,
una oportunidad de conocer la voluntad de Dios y una oportunidad de obedecer algo que conocemos, ¿verdad? Porque hubiésemos conocido a un Dios del Viejo Testamento, el Dios que si no obedecías a la ley y los mandamientos, pues, ¿verdad? No había esperanza para ti. Entonces, en ese tipo en ese concepto de vida que es bajo la ley y no bajo la gracia, pues una persona inevitablemente tiene que vivir en temor. ¿Por qué? Porque no hay una forma de redención para su alma. No hay ninguna forma de redención. Aquellos que siguen sirviendo a la ley, ¿verdad? Y se sujetan a la ley como para cumplirlo, déjame decirle que se le hace imposible. Y por cuanto era imposible para el hombre cumplir con la ley, Dios en su gracia y su misericordia hizo el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Amén. Entonces, por medio de su Hijo conocemos a Dios, conocemos la voluntad de Dios, conocemos el amor de Dios y conocemos sobre todo la gracia de Dios. Y ahí se manifestó su misericordia. Hermana, y micrófono acá, por favor. Pastor, buenas noches. El Señor les bendiga. Amén. Yo quería que en un punto en eso que usted decía sobre la adopción, me venía a memoria. Usted sabe que anteriormente, cuando se hablaba de adopción, pues los padres decían, quiero saber antes de dónde es que viene este niño. O sea, si fue de un bandido, si fue de no sé, o sea, de dónde viene el niño, porque pues ellos pensaban que conforme el niño fuese a crecer, iba a traer esas actitudes de parte, o sea, en la sangre, de parte de la familia, o por drogadicción, o por lo que fuese. Pero entonces, ahora lo que usted dice, ¿verdad? Que así mismo el Señor a nosotros nos redimió y nos aceptó, y aunque trajéramos todas esas cuestiones, pero entonces en eso, lo que le decía sobre los niños, pasaba de lo siguiente, de que si él no era cierto, sino que si usted trata al niño con amor, pues el niño pues va a crecer con lo que las raíces que usted le está enseñando, exacto. Amén. Con los principios. Pero, o sea, así mismo es, usted sabe, cuando venimos a la adopción con el Señor. Amén, amén. Gracias por la comparación muy, muy buena. Porque en realidad, si cualquiera que adopta a un niño, ¿qué es lo que le va a enseñar? Los principios de la casa donde está siendo adoptado, ¿verdad? Por lo tanto, ese niño, aunque haya tenido un padre que haya sido lo que haya sido, va a aprender cosas diferentes que no tienen nada que ir, va a crecer bajo esos principios. Hay niños que han sido adoptados, que han venido a ser hombres médicos y hombres, ¿verdad?, de buenas carreras, ¿verdad? Hombres que han marcado una diferencia en las historias. ¿Y eso por qué? Porque los que lo han adoptado le enseñaron bien, ¿verdad? ¿Qué más nuestro Padre, por medio de su Espíritu, nos puede dar mejores enseñanzas? Amén. Entonces, entendiendo esto, que lo que recibimos ahora es el Espíritu de Dios, y eso es lo que nos da la capacidad de ser hechos hijos de Dios. En el 14, en ese mismo capítulo, en el versículo 14, dice así, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, o sea que cuando hablamos de ser guiado por el Espíritu de Dios, estamos hablando de un espíritu que te va a llevar a sujetarte a lo que Dios quiere que tú hagas. No lo que tú quieres hacer, sino lo que le agrada a Dios. Para ser guiado por el Espíritu de Dios, se necesita estar atento a lo que le agrada a Dios y a lo que no le agrada a Dios. Y la clase anterior estábamos hablando de la conciencia, que es el alma, ¿verdad?, que nos dice cuando algo está bien y cuando algo está mal, ¿verdad? Y siempre vamos a sentir ese redarguir cuando estamos haciendo incorrecto algo, y nos va a decir, tú estás mal. Y tú lo vas a sentir, porque cuando uno realmente quiere
hacer la voluntad de Dios y hace algo indebido, se entristece su corazón y dice, ay Señor, perdóname, te fallé. Yo no debía reaccionar así, yo no debía hacer lo otro, no debía hacer eso. Señor, ¿cómo puedo? Y a veces uno hasta vergüenza le da manifestarse, pero no le dé vergüenza. No sea como Adán y esconderse, ¿verdad? Junto con Eva, sino preséntate delante del Dios de la misericordia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, debemos de estar atentos. Nuestro corazón tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a hacer lo que conviene. Amén. Entonces no podemos tener temor porque no tenemos el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual reconocemos que Dios es nuestro papito lindo. Eso es lo que quiere decir Abba Padre, es mi papito lindo, mi padrecito, ¿verdad? El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos ¿qué? Es el espíritu que lo hace. Amén. Y tenemos esa confianza, ¿verdad? De que así es. No por nuestro mérito, no es por lo que yo hago. Recuérdense que la palabra dice no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No es por obra, es por la gracia de Dios. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, si hijo, también heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es. Hay una condición aquí. Si es que aceptamos la condición que tenemos que padecer juntamente con Cristo. Si aceptamos esa condición de que se burlen, de que se mofan, de que nos vituperan, de que nos digan, oh, eso es aleluya, se burlan de nosotros, esas condiciones, si lo podemos aceptar y no negar a Cristo en el momento, pues somos realmente herederos y coherederos con Cristo. Porque hay muchas veces sin querer que podemos negar a Cristo. Amén. Pero en cualquier momento podemos negar a Cristo. ¿Sabe en qué momento podemos negar a Cristo? Una forma sencilla. Haciendo la voluntad de un amigo sabiendo que no es la voluntad de Dios. Querer complacer, por ejemplo, a un amigo sabiendo que en lo que tú le vas a complacer no le agrada a Dios, pero quiere quedarte bien con el amigo. En este momento, delante de este amigo, está negando a Cristo en vez de darle a conocer al Cristo de la gloria. ¿Dice ahí? ¿Verdad? Entonces imagínate que si era algo tan sencillo, podemos negar a Cristo, imagínate. ¿En qué otro momento podemos negarlo? ¿Cuál es el peligro en todo eso? El peligro es entrar en una rutina de ese comportamiento. No es que lo haya hecho y que ya Dios no quiera. Dios nunca se va a alejar de nadie. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios cuando escogemos nuestros propios caminos. Amén. Porque ya Dios trazó un camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Ya es el camino de Dios. Pero si nosotros andamos por nuestros propios caminos, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, pero Él siempre está allí. Amén. Nosotros tenemos una herencia, y una herencia que no perece. Podemos tener herencia aquí en la tierra y esa herencia perezca, ¿verdad? Pero tenemos una herencia en el cielo que no perece. Entonces, si la herencia del cielo no perece, es la que tenemos que defender. Amén. Vámonos a un poco más adelante. Romanos 23 al 25, versículo 23 al 25. Lo lee la hermana
Ruperta. Romanos 8, 23 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Sigue, hasta el 25. Hasta el 25. Hasta el 25. Tienes que buscar aquí porque no me lo puse. Ahí está. Es el 24. Ahí está, el 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Amén, aleluya. ¿Para qué esperar una cosa que nosotros vemos? Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos, lo conservamos. Amén. Es más fácil para el ser humano aferrarse a lo que ve. Es más fácil porque es palpable, se puede tocar. Y ahí cualquiera puede tener fe. ¿Sí? Pero la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción. Perdón, gracias. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe. La fe para muchos no tendrá sentido, pero es lo más seguro. Amén. Vámonos en la introducción. No, pero vamos primero a Gálatas, capítulo 4, versículos 5 al 7. Hermano Rubén. 5 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Capítulo 4, versículos 5 al 7. Amén. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿A quién? Póngame el 4 otra vez. El 5, perdón. El 5 otra vez. El 5. Ajá. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Para que redimiese a quién? A los que estaban bajo la ley. Bajo la ley. Amén. Amén. Ahí que tenemos que entender que si fuera por la ley, estuviéramos todo destinado a la condenación. Amén. Amén. Entonces, Él nos redimió Amén. bajo ese concepto de la ley para que fuésemos hechos hijos. Pero, ¿qué hace? ¿Cuál es el papel, la importancia del papel del Espíritu de su Hijo en nosotros? ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo para manifestar su sujeción y su legítima, para manifestar que realmente era un hijo de Dios? Bueno, continuamos. Dice aquí, Dice la palabra. a fin de que recibiésemos la adopción de Sí, hijos. pero para nosotros. Pero el Espíritu de su Hijo en nosotros. ¿Qué debe de provocar en nosotros para manifestar realmente que somos hijos de Dios, como Jesús mismo manifestó que era un hijo de Dios? Obediencia. Amén. Amén. Obediencia. Porque el Hijo siempre hace
lo que ve el Padre hacer. Por eso que Jesús, hablando con los fariseos, le dijeron que eran ¿qué? Hijos del diablo, porque él era padre de mentira. Amén. Desde el principio, y que la voluntad de su padre ellos querían hacer, ¿verdad? Nosotros entonces debemos de entender de que si practicamos la mentira, no podemos considerarnos como hijos de Dios. No. Amén. Amén. Tenemos que hablar verdad, dice la palabra, los unos con los otros. La verdad tiene que prevalecer en nuestros labios, de nuestros corazones, para realmente determinar que estamos en obediencia a Dios y por medio de la obediencia manifestar que somos hijos de Dios. Amén. Y dice la palabra que Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que no hubo ningún momento donde él desobedeció. Donde el momento más crítico donde él podía desobedecer, no rehusó en hacer la voluntad de Dios. De pronto dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esa copa. Pero luego dice: pero que se haga tu voluntad, sujeto a obediencia. ¿Seremos capaces de obedecer a Dios en medio de una prueba tan grande donde vamos a ser crucificados, donde vamos a ser Yo una vez le hice esa pregunta al Señor, y lo único que el Señor me dijo es que en todo momento debemos de adorarle a Él. Si en ese momento te ponen ahí para usar una guillotina, así se dice en español, ¿verdad? Para usar una guillotina, en ese momento olvídate de la guillotina. Ve a la belleza de tu Dios y adórale. Gracias Señor. Porque si tú te enfocas en la guillotina, de pronto vas a decir no, y de pronto salvas tu vida y la pierdes. Sí. Debemos entender que en los momentos más críticos, si llegásemos a sufrir ese tipo de persecución y con aún amenaza de condenación, de ejecución, debemos de entender que de toda forma un día vamos a morir. Ahora, le tengo una noticia. Yo calculo, y estaba meditando, ¿no?, que Dios, ya que Él es el principio y el fin, Él conoce todas las cosas y nada no le es escondido. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Él va a destruir la tierra con fuego? Entonces vino eso en mi corazón. No sé si usarlo como una profecía, pero la ciencia va a aumentar tanto, que el hombre va a descubrir cómo alargarle la vida y aún impedirle que el hombre se muere. Pero no hay nada que el fuego no pueda destruir. Yo lo dejo ahí no como una profecía, para que el día que manifieste sepa si fui yo que hablé o fue el Señor que me mostró. Porque es tan rápido que está creciendo la tecnología que yo no dudo de que el hombre puede inventar algo para administrarlo dentro del hombre y hacerlo inmortal. Micrófono por acá. Entonces algunos van a decir, no, yo quiero esa inmortalidad, sin saber que viene fuego en la tierra. Sí, pero cualquier cosa que invente el hombre, eso viene de parte de Dios. No, hermana. Dios le da la sabiduría al hombre para inventar las pero cosas. el hombre a veces se quiere hacer pasar por Dios. Bueno, ya es otra cosa. El anticristo va a hacer prodigios y milagros, Dios. va a hacer cosas grandes. No podemos, porque fíjese,
Claro, porque todo está ya está predestinado, todo está escrito. Entonces, yo me hacía esa pregunta, ¿por qué con fuego? Eso es lo que vino en mi corazón. Entonces, yo sé que la ciencia va a aumentar, eso lo declaran las Escrituras. ¿Hasta qué punto va a aumentar? No lo sabemos, pero Dios no comparte su gloria. Amén. Entonces, imagínense que el hombre sea inmortal y tan malo que son los hombres. Cuando Dios destruyó la tierra por la primera vez, ¿por qué lo destruyó? ¿No era por la maldad de los hombres? Y cada día el hombre se pone más malo, más malo, más malo. Imagínate una generación maligna y eterno. Yo sé, estoy seguro que la ciencia está trabajando en pro a eso. Y pronto ha de manifestarse. Algo le van a poner en el hombre para que el corazón, cuando empieza a fallar, responde. Cuando el hígado está mal, inyecta algo. Cualquier cosa el hombre se lo va a inventar, porque el hombre no para de trabajar. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, hablando del día que el día del Señor vendrá, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Amén, amén. Entonces la tierra ha de ser destruida. Hay gente que dice, no, es que hay algunos que dicen que aunque el infierno no existe. Bueno, el que dice eso es porque te quiere mandar ahí, oíste. El que dice que el infierno no existe es porque quiere asegurarte que tú te confíes tanto que vayas ahí, que vayas con él. Porque lo dicen. Es sencillo, porque hay personas que han llevado una vida de tinieblas tan densa, tan fuerte, porque están en las tinieblas. Ahí estuve yo antes de que el Señor me rescatara. Y cuando uno está viviendo bajo el poder de las tinieblas y que sufre todas las consecuencias de tus propios hechos, es como estar en el infierno. Entonces se compara las tinieblas con el infierno. Lo que no saben, pero cuando se darán cuenta que el infierno es muchísimo peor, se dan cuenta que las tinieblas es un paraíso. ¿Sí? Efesios 1, de 4 a 5. Hermana Jocelyn. 4 a 5. 4 y 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Es porque era querido, es porque Él quiso que nosotros fuésemos adoptados. Amén. Nosotros fuimos adoptados. No teníamos un padre, éramos gentiles, no teníamos una esperanza. No éramos parte del pueblo de Dios. Hemos sido injertados, dice la Biblia. Hemos sido adoptados
como hijos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su cruz significa su amor por nosotros. Cuando miramos la cruz de Jesús, no lo vea como un objeto de suerte o de protección, vea el amor de Cristo manifestado por medio de este sacrificio para darte a ti una identidad de hijo. Amén. La cruz no es un objeto para adorarlo, es un objeto que le recuerda, que debe de ver, hacerle recordar la grandeza del amor de Cristo, lo que ha tenido que sufrir por ti y por mí para rescatarnos, para salvarnos. Amén. En la introducción de esta clase, en el corazón del discipulado está la idea de pertenencia. Esto es un compromiso para toda la vida y la vida del discípulo. El discípulo llega a estar íntimamente involucrada con aquel al que está siguiendo. Existe la idea de elección por ambas partes. El maestro escoge a los discípulos, según Juan 15:16, y luego nosotros debemos elegir o responder y seguirle o no. Jesús nos ha escogido y su elección exige una respuesta por nuestra parte. Podemos aceptar que nos ha escogido y seguirle a Él, o podemos rechazar que no nos ha escogido y rechazarle a Él. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nacemos de nuevo, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Esta imagen del nuevo nacimiento es una analogía muy poderosa, porque es exactamente lo que pasa en término espiritual cuando venimos a Cristo en fe. ¿Verdad? Y vamos a leer esos versículos dentro de un momento. Es un nuevo principio. Todos los factores negativos antiguos que nos mantenían en esclavitud son vencidos a través del poder del Espíritu Santo. Nuestros pecados son perdonados y somos llevados de una nueva relación a una nueva relación con Dios, según Corintios 2, segundo de Corintios 5, versículo 17. Vámonos al libro de Juan 15:16 primero, y lo lee el pastor Edwin. Sí, Juan 15:16. No me elegiste a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén. Hay muchos que se enfocarían en la última parte que dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. ¿Verdad? Dice, yo puedo pedirle. No, pero hay una condición anteriormente a eso. Dice que para que nosotros llevemos fruto y que permanezca. Amén. No sé, el Señor nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Para que solamente digamos que yo soy un discípulo, que soy un hijo, para estar tranquilo y decir, bueno, ya yo estoy salvo y salvo siempre salvo. ¿Sí? O es para que nosotros nos movemos y demos fruto. Cuando tú siembras un árbol frutal, ¿qué tú esperas del árbol? Yo veo a mi esposa que cuando ella siembra un árbol y no da fruto, ella lo arranca. Y le da oportunidad a otro árbol. ¿Sí? Y ella mira, hay dos árboles que están en el patio que no están dando fruto, y ella le dio un ultimátum. Ella le decía versículo bíblico, y el último versículo bíblico dice, el árbol que no da fruto es arrancado y echado al fuego. Y el mismo año los árboles empezaron a dar fruto. ¿Ok?
que los árboles oyen más que nosotros a veces. Los dos árboles, mira, hay uno que nada más dio 2 frutos para decir, mira, yo estoy dando. Tú no me dices cuántos frutos que yo tenía que dar, pero por lo menos estás dando 2. Sí, entonces, si un árbol no da fruto, es igual que una mala hierba, no sirve para nada. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesucristo maldijo la higuera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era tiempo de que hallara fruto en él, en la higuera. Y ahí, no hallando fruto en la higuera, ¿qué dijo? Dijo que nunca nazca de ningún fruto y se secó. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros llevemos ¿qué? Mucho fruto. Diga mucho fruto. No vaya a dar 2 frutos, da mucho fruto, como ese árbol, para no ser arrancado. ¿Sí? Pero Él nos escogió con una razón. Él nos escogió con un propósito. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para no deslizarnos o desviarnos del propósito, enfocarnos en ello. Enfocarnos en Él. Enfocarnos que el Señor me escogió con propósito. ¿Verdad? Y decir, Señor, voy a cumplir con ese propósito. Entonces no queremos cumplir con el propósito, pero queremos pedirle todo a Él. Hay un dicho que dice, dando, algo así. Con el mazoral. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que tú lleves fruto cuando tú le pides. ¿Por qué? Porque debemos de entender eso. Si tú tienes una persona que trabaja por ti y tú ves que tiene todo el deseo de trabajar y lo que le falta es herramienta, ¿qué tú vas a hacer? Darle herramienta para que realmente pueda responder a lo que se propuso en hacer. Entonces, cuando tú le pides a Dios, no lo pides por tus deleites, por tu propio deseo. Pide para que tú puedas hacer el trabajo por el cual Él te ha llamado. Amén. ¿Qué dice Juan 3, versículos 5 y 6? Hermana Sara. Juan 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, sigue. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. O sea que la carne ni la sangre, como dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Verdad? Sino que tenemos que ser transformados. Y ser transformado no quiere decir que tu carne va a desaparecer y que tú te vas a volver invisible como un espíritu. Simplemente que aunque tú andes en la carne, no milites según la carne, sino según el Espíritu. Amén. O sea que tenemos que sujetarnos a la guía del Espíritu. Deja que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos lleve, ¿verdad? Para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Segundo de Corintios, hermana Vilma, capítulo 5, versículo 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces debemos que entender que cuando nosotros pasamos de lo que éramos, de la vieja criatura para la nueva, las cosas todas son hechas nuevas. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Amén.
Entonces, si todas son hechas nuevas, ¿por qué meditamos en lo que fue viejo? ¿Por qué pensamos que no merecemos nada? En realidad no merecemos nada, pero la obra de Cristo es perfecta. Amén. La obra de Cristo te transforma de manera que lo pasado no tiene poder sobre tu presente ni tampoco tu futuro. Amén. Entonces no te acuerdes de las cosas. Al contrario, si te acuerdas, si todavía practicas cosas que son de la vieja criatura, empieza a eliminar esas cosas para que entonces no traiga consecuencia en tu nueva vida, en la nueva criatura que tú eres en Cristo Jesús. Amén. Y eso nos corresponde a todos nosotros. Porque en nuestra nueva forma de vida, en nuestra nueva vida, en esa nueva criatura que somos, no somos llamados en esa nueva criatura para seguir haciendo las cosas de la vida pasada, sino para hacer las cosas en Dios. Amén. Justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está escrito en Romanos 5:1. Justificado por la fe. Es muy importante entender el poder de la fe. Yo diría, la falta de obediencia es falta de fe. La falta de obediencia es falta de fe. Porque si hay una fe verdadera que le cree al Señor, no empieza entonces a sujetarse en obediencia en todo. Es por la fe. Entonces, cuando hay obediencia, ¿qué viene después? Fruto. Amén. Pero obediencia tiene que ser no a las cosas que pensamos que deben de ser, según nuestros propios conceptos. Obediencia es como Dios estipula que las cosas deben de ser. Porque de pronto podemos pensar que estamos obedeciendo al Señor bajo una fe ficticia. Porque si la fe que vivimos, podemos pensar que es una fe en el Señor. Puede ser que creemos que todo lo que hacemos le está agradando al Señor por cuanto estamos obedeciendo a algo que creemos que es verdad y que es de acuerdo a nuestro propio concepto. Y pensamos de esa forma que estamos agradándole al Señor, como esos ministros que al llegar donde el Señor pensaron que tenían derecho de entrar en el reino, ¿verdad? Y le dijeron al Señor, pero Señor, si hemos echado demonios fuera en tu nombre, hemos sanado enfermos en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre. Pero ellos pensaron que hasta allí estaban correctos. Pero cuando el Señor le dijo, ¿qué le dijo? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, ¿hasta dónde nuestro concepto de hacer la voluntad de Dios es correcto? ¿Hasta dónde nuestra fe es una fe real, basado en la verdad de Dios? Micrófono por aquí, por favor. Pastor, puede llamarse egocentrismo de estas personas que basado en su conocimiento, basado en su manera de pensar, aplican sobre la palabra del Señor y pretenden que esa sea la verdad, ¿no, verdad, pastor? No pudiera decir que es egocentrismo. Pudiera ser que una persona que está confundido. Porque egocentrismo es que las cosas se hagan como yo quiero que se haga. Pero si una persona recibe una información equivocada y cree que es la verdad y se sujeta a esa verdad para obedecerlo con una fe, creyendo, por ejemplo, la persona que practica la brujería, las magias negras y todas esas cosas,
y todo otro tipo, esa gente tiene fe. Porque todos nacemos con la fe. Pero lo que pasa es que el diablo te roba la fe. ¿Me explico? Si por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo. Si yo, por ejemplo, yo creo que eso puede hacerme un milagro. Y yo empiezo a devotar, a hacerle devoción y, no sé, ser devoto y a manifestar ciertas cosas esperando un milagro. No es la cosa que hace el milagro. Es la fe. Pero estoy ubicando mi fe a lo que no es. Por tanto, esa fe no me puede salvar. ¿Sí me hago entender? Porque Dios nos ha dado de fe, pero nuestra fe está siendo robada. Amén. Vamos a la Epístola Universal de Judas. Amén. En la Epístola Universal de Judas, en el versículo 3 dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada una sola vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí vemos claramente cómo hay personas que entran encubiertamente con un conocimiento, como dice nuestro hermano Efraín, con un conocimiento que se nota a la vista, pero hay una manera en la cual entra en el libertinaje. Amén. Desviando tu fe. Desviando la fe. ¿Por qué es importante cuidar nuestra fe? Primeramente entendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, entonces, ¿en qué vamos? Mira, si el enemigo de nuestra alma logra derribar nuestra fe, logrará también destruirnos. Porque es la fe que nos mantiene, ¿verdad? Es la fe que nos conecta con el Todopoderoso. Si estamos desconectados del Todopoderoso, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Listo para ser devorado por medio de un buen barbecue? Entonces dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no todos estamos aptos para ser devorados, pero lo está buscando. Amén. Entonces la fe nos justifica, y por medio de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, yo le encarezco que nunca se aparte de vuestros ojos de la meta de su corazón al Señor Jesucristo. Amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque el hombre se inventa cosas para desviar tu mirada del Salvador de tu alma. Amén. Y se inventa mucho. Se inventan mucho y hablan bonito. Y hablan bonito. Esto es un principio fundamental de salvación. Tiene un significado legal en que estamos situados ante Dios, que es juez de un tribunal. Y aunque somos hallados culpables por nuestros pecados, somos declarados inocentes por medio de la fe en Cristo Jesús. La justificación es: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están. Por eso les digo, no dejen que nada os aparte de Jesús. Porque tenemos que permanecer
estar en Él y fijar nuestros ojos en Él. Amén. Porque la seducción existe, mis amados hermanos. El diablo no tiene poder, pero puede seducir. Amén. Puede seducir. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque el castigo que yo debía fue llevado por Cristo Jesús. Romanos 8, 1 y 2, hermano José Perdomo. Romanos 8, 1 y 2. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. El versículo 2 también. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, aleluya. Diga gracias, Jesús, porque nos ha adoptado. ¿Qué es adopción? La adopción es una idea de familia presentada en términos de amor con Dios como Padre. Nuestro pecado nos ha separado de nuestro verdadero Padre en el cielo, pero Dios, en su misericordia y gracia, nos ha acogido otra vez en su familia, un lugar que no merecíamos y que no era nuestro según nuestra naturaleza humana. De acuerdo al libro de Juan capítulo 1, versículo 3 y 1, hermana Mari. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Estoy riéndome porque la operadora está escapándose de su posición y tiene que correr a cada rato. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. ¿Ya entiende por qué el mundo no te puede comprender? No te sorprenda si el mundo no. De verdad que es causa de tristeza a veces, ¿verdad? Que uno le quiere hacer entender, ¿verdad?, las cosas del Señor y es difícil y uno se entristece, no porque no le hacen caso, sino porque le ha llegado de tan cerca la salvación y lo rechazan y no lo entienden y te desprecian como ¿verdad? Y uno se entristece porque le llegó la oportunidad, pero está mirando al hombre, no está mirando al poder de Dios, ¿verdad? Entonces uno se entristece, uno dice, wow, mira cómo le llega la verdad y no lo recibe. Porque no tenga temor de ser rechazado. ¿Quién tiene temor de ser rechazado? Ninguno, ¿verdad? No, por los hombres, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Pero los hombres, aún nuestros mejores amigos, a veces no queremos que nuestros mejores amigos nos rechazan. Sí. Estábamos compartiendo hoy en el hospital. Tuvimos la bendición de ir a visitar a Sabrina. Y como es costumbre, yo no sé por qué el Espíritu no me lleva directamente a esa persona, sino que después de que visitamos a personas, miramos hacia alrededor a los cuartos y cuando vemos que hay alguien hispano, nos introducimos, saludamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo.
y nos encontramos con una señora que estaba en una condición muy fuerte, empezando porque tenía un pie amputado. Y la pone estaba en una condición muy fuerte, y ahí al lado de ella estaba un joven de unos 20 años, ¿verdad, hermano? Y cuando el hermano, yo no sé por qué el Señor lo dirigió a esas personas y les dijo: ¿ustedes conocen al Señor Jesucristo? Y la respuesta que ellos le dieron fue: ella lo conoce, ella es cristiana. Pero ¿y ustedes son cristianos? No. ¿Y quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador? La respuesta fue muy rápida: que no. Y prácticamente uno choca cuando una persona está determinada, porque la rapidez de la respuesta sobreentiende uno que la persona está ya preparada para no aceptar al Señor Jesucristo. Y por más que tratamos de persuadirlos, lo único que el Señor puso en nuestro corazón fue sembrar esa semilla, porque la semilla, la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Y cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 1, la palabra de Dios dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Amén. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ahí está la adopción. Y el Señor quiere adoptarnos a cada uno de nosotros. Mira, dice su palabra que Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos todo al arrepentimiento. Porque el deseo de Dios es que el mundo pueda ser salvo. Pero hay algunos que ya son destinados a condenación, donde no podemos hacer nada, por más que le predicamos, por más que digamos lo que podamos decir, le podemos citar toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y esa persona no se va a salvar, porque ya hay personas que ya son destinados a la condenación. No sé por qué, no le cuestiono a Dios, pero Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esto es el corazón del discípulo, del discipulado, porque nos recuerda que no seguimos por obligación, sino por amor. Este sentido de pertenecer a la familia de Dios y el gran privilegio que tenemos al estar unidos con Cristo Jesús es la fuerza motivadora en nuestra vida por Cristo. Existe una ley en la experiencia cristiana, pero ya no es la letra de la ley que mata, sino el espíritu que trae vida y poder. Amén. Porque hay que saber entender ese principio. La letra de la ley te da el conocimiento, y el conocimiento te puede matar, porque si no tienes al espíritu que te ayude a vivir lo que fue escrito, entonces lo que tú conoces te puede matar. Pero el espíritu te puede dar esa vida, te puede llevar a vivir lo que está escrito. Amén. Por lo tanto, el espíritu trae la vida, y trae poder. Amén. El plan de adopción. Esta idea de adopción revela el corazón de nuestro Padre Celestial. Planeó hace mucho adoptarnos en Cristo. Efesios 1, del 4 al 5. Hermana Gisela. Efesios 1, del 4 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Entonces, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. amén. ¿Desde cuándo fuimos predestinados?
Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que todo lo que pasó, todo lo que hemos podido aprender de la palabra, ya había sido planificado. Porque si fue desde antes de la fundación del mundo, quiere decir antes mismo que Dios creara todas las cosas. Ya Él tenía un plan perfecto. Amén. Él tenía un plan perfecto. Uno podía preguntar y cuestionarlo a Dios, pero Dios, mira, Dios es soberano. Amén. Él es soberano. Nunca vamos a poder entender todas las cosas de Él. Sí. Hay un himno que hace como unas 2 o 3 semanas sonaba, y eso mismo que dice soberano Dios, y dice Dios omnipotente y Rey de Reyes. O sea, hablaba sobre esto, y entonces yo lo meditaba y decía que hermoso, porque es así, es omnipotente y es nuestro Rey. Amén, amén. Hay personas que quieren cuestionar a Dios. Es como un polvito por ahí, que pasa por ahí, que tú no lo puedes ver, te quiere cuestionar a ti. Sí, porque delante del universo, de todo lo que Dios ha creado, ¿cómo tú crees que tú eres delante de Dios? Como un polvo. Y como quiera, Dios te tiene en cuenta. Porque uno se cree grande, pero cuando uno mira al universo, cuando tú miras la tierra desde una distancia, no ves ningún ser humano, ves un globo. Sí. Entonces imagínate delante del universo que Dios ha creado, lo que tú puedes significar como tamaño. Un polvo. Y la palabra dice, el hombre es como neblina que aparece y desaparece. Amén, como neblina. Entonces, una neblina le quiere cuestionar al Creador. Y aún así, al Dios ser tan grande, nos tiene en cuenta. Tanto así que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. ¡Wow! ¡Qué Dios tan maravilloso! Ninguno de los que hemos nacido en la familia de Dios lo hemos hecho por casualidad. Dios lo tenía en su corazón antes de la fundación del mundo. Entonces siéntete como privilegiado. Amén. Salmo 139, capítulo 139, versículo 13 al 16, hermana María. al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. Dios lo sabe todo. Efesios 2:10. Hermano Benjamín. Efesios 2:10. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén.
O sea que Dios tenía un diseño ya hecho. Y el diseño, o sea que Cristo es el primogénito de entre la creación. Cristo se manifestó hace 2019 años atrás, pero Cristo siempre estuvo allí. Amén. Él se manifestó para salvarnos hace 2019 años atrás, pero Él siempre estuvo allí, siempre. Él es el primogénito. Amén. ¿Qué le dice? Sí, hermano. Sabemos que Jesucristo es el primogénito, ¿no? Entonces yo he escuchado que dicen que hay o sea, antes de Adán hubo seres humanos, pero entonces otras personas dicen que no. ¿Usted me puede aclarar un poquito eso? Porque yo me siento como un poco confundida. Bueno, recuérdate que el hombre que Dios creó fue creado a su imagen y semejanza. Pero ciertamente había hombres antes de la tierra, pero los otros que fuimos creados a imagen, por eso que siempre habrá algo de ser condenado que no proviene de Dios. Amén. Amén. Porque los hombres de Dios, los hijos de Dios, en algún momento se juntaron con los hombres, con las mujeres de los hombres, dice la Biblia. Que no era de la providencia de Dios. Los ángeles caídos. Amén. Entonces, cuando entendemos ese principio, que el plan de Dios es maravilloso para todos nosotros y que Jesucristo es el primogénito de entre nosotros, entendemos que en Cristo tenemos una forma de vida que no se compara con la forma de vida que está fuera de Cristo. ¿Sí? Porque hay una vida que está fuera de Cristo. Y para esta vida no hay. Porque dice la Biblia que Satanás y sus ángeles serán condenados. Así como somos ángeles del Señor Jesucristo, somos representantes de Dios en la tierra. Asimismo, Satanás tiene sus ángeles en la tierra. Hermana María. En realidad Jesucristo vino hace 2019 años y padeció y murió por cada uno de nosotros, pero cuando realmente es manifestado a cada uno de nosotros es cuando nosotros reconocemos esa muerte, reconocemos el sacrificio que Él hizo, y cada uno de nosotros no teníamos vida antes de tenerlo a Él. Amén. Andábamos como marionetas llevados por un sistema o llevados por otras personas o por otros espíritus, y cuando se manifiesta Cristo a nuestras vidas, cuando Él nos dice que Él nos amó primero y nos escogió, por eso el pastor dice que ya estaba destinado, ya estaba programado en Cristo que Él se nos manifestará a cada uno de nosotros. Entonces, si bien Él hace 2019 años vino a la tierra y pasó todo esto, hasta que cada uno de nosotros no manifestemos, confesemos y creamos y sigamos esta vida preciosa, no va a hacerse vida real en cada uno de nosotros. Amén. Ahí entendemos la obra expiadora de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice nuestra hermana María, el día que conocimos a Cristo, ese día Cristo nació de nuevo, porque nació en ti. Y cada vez que uno nace en Cristo es Cristo naciendo de nuevo. Ahí, amén. Esa es la verdadera celebración de la Natividad, porque dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén.
Hermana. Ustedes están hablando, pastor, de que él fue el primogénito y cuando antes de eso que Lucifer estaba y dicen que era algo hermoso y que era un ángel y que fue lanzado aquí, entonces él quién era, y los ángeles caídos que hablan, ¿eran criaturas o qué eran? Porque ya estaban creados, si fueron lanzados aquí y si fueron creados. Y estos ángeles caídos era porque eran miles y miles de personas. Sí, amén. Y todo el que se levanta con altivez es próximo a ser un ángel caído. Porque lo que quiso Satanás fue sentarse en el trono de Dios. Exacto, ¿verdad? Entonces cuando eso sí él quiso sentarse en el trono de Dios, ya había gente como Satanás. Entonces... Sí, porque Lucifer fue lanzado cuando, después de cuando, cómo fue de que, porque recuérdate que ya Satanás había sido caído cuando en Génesis, porque ya él se manifestó para hacer maldad al tentar al hombre. Sí, estamos hablando de un tiempo antes de todo eso, porque ya Satanás había sido caído y se manifestó ahí en el Edén para tentar al hombre. Ya había sido lanzado aquí. Pero igual fue criatura de Dios, ¿no? Sí, todo lo que ha sido creado por Dios. Entonces, pero una criatura rebelde. Fue bueno, pero se rebeló. Amén. Hermano Antonio. Dios les bendiga una vez más. Amén. Estamos hablando allá cosas muy profundas. Y verdaderamente que para tocar un tema de esto es un tema de más de 4 horas para que medio se entienda. Porque cuando nosotros leemos Génesis en el capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros notamos que ya en el segundo versículo dice, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. O sea que ya había un caos. Ya Satanás había hecho de las suyas por causa de la envidia, del orgullo que él tenía, porque el hombre fue creado para hacer corona de la creación. Dios, el propósito que Dios tiene para el ser humano es un propósito muy grande, muy maravilloso, y por eso nosotros tenemos tanta lucha, tantas batallas. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos una guerra constantemente, porque lo que Dios nos ha dado a nosotros todavía como que no lo hemos palpado, no lo hemos apercibido, porque es necesario que sigamos poniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Porque en Jesucristo está todo. Amén. Olvídese del enemigo, olvídese del adversario. Jesucristo es nuestro guardador, nuestro protector. Él es todo para nosotros. Si tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Estemos confiados y tengamos paciencia. Amén. La pastora. Completamente de acuerdo con el hermano Antonio y lo que decía Pastor y María hace poco. Ya después que tenemos ese encuentro con Jesucristo y que Él dice que Él nos vio primero a nosotros, nos amó primero. Lo que estaba antes, dice la misma palabra, dice, las cosas viejas ya pasaron, he aquí, las cosas son hechas nuevas. Y realmente había un desastre total en la tierra, en la faz de la tierra, lo que no es de Dios. Antes de que Dios hiciera al hombre a su imagen y semejanza, había caos y desastre y tinieblas. Entonces Él vino con su amor y hizo la luz y lo que, como dice la palabra, enfoquémonos en el autor de la fe. Amén, el autor y consumador de nuestra fe. Sí, y así nosotros vamos a estar claritos. Porque aquel que quería matarnos fue ya derrotado. Amén, quedó derrotado en la cruz. Por lo tanto, es bueno conocer. Para tratar un tema de esto, como dice el hermano Antonio, hay que meterse en demoniología y todas esas cosas y como 4 o 5 horas. Sí, no es algo que podemos aprender superficialmente. Si nos pudiéramos, casi estamos terminando, si nos pudiéramos agarrar plenamente a esto,
nos libraría de tantas ataduras a las que estamos sujetos. Nos habilitaría para estar de pie en la libertad que pertenece a los que conocen el poder de sus derechos de nacimiento. Nosotros no tomamos linaje de cualquier descendencia humana, tomamos linaje de los propósitos de Dios en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Él. Y Él, de esta fuente, que tomamos todo el poder de nuestra nueva vida en Él. Amén. La obra de Dios es una obra majestuosa, es una obra maravillosa que nos completa enteramente. Amén. O sea que en Cristo Jesús estamos completos. Amén. En Cristo Jesús no tenemos ya ni enemigos, lo único que tenemos es victoria. Dice, somos más que vencedores por medio de Él, ¿verdad? Y más que vencedor quiere decir, Él pudiera decir somos vencedores, ¿verdad? Más que vencedor quiere decir que ya es una batalla ya ganada, es una lucha ya ganada, que nosotros estamos disfrutando. Es más que vencedor, es lo que quiere decir, disfrutar de lo que ha sido vencido. Amén. Por lo tanto, en Cristo Jesús estamos descansando y vivimos una vida nueva, donde todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, que es el versículo favorito de nuestra hermana Erika. Amén. Y disfrutemos de esa nueva vida. Amén. En nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y la próxima semana seguimos con el poder de nuestra adopción. Amén. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, por la clase, por lo que hemos recibido como enseñanza, por cada palabra, Señor, que hemos escuchado, Padre. Te pedimos que no se quede en nuestro oído, ni tampoco en nuestro entendimiento, sino que pasa a ser parte de nuestro diario vivir, Señor. Porque sabemos que vivir tu palabra es lo que a ti te agrada, de que la palabra se haga rema en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y eso te pedimos en esta noche, Señor, que tu palabra se haga rema en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que cada vida, Señor, que haya recibido, Señor, esta enseñanza, pueda ser transformada, sea por medio de Luminar, sea por medio de YouTube o de Facebook, Señor. Cada vida que haya sido tocado, Señor, por esta palabra tuya, Padre, pueda ser transformada en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos. Y la iglesia dice, que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Nuestro hermano